Buenos días, mi nombre es César Alejandro Torres Treviño, del grupo 284 de la materia de tópicos en biotecnología molecular, impartida por el doctor Irán Rodríguez Sánchez. Y hoy quisiera hablarles sobre la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa, mejor conocida por sus siglas en inglés PCR. La reacción en cadena de la polimerasa, mejor conocida como PCR, es un procedimiento de laboratorio diseñado para generar múltiples copias de una específica porción de DNA a partir de una muestra que contiene cantidades diminutas de dicho material genético. Este método amplifica dicho fragmento del DNA con el fin de posibilitar su detección. En ocasiones, la PCR se emplea para identificar cambios particulares en un gen o cromosoma, lo cual facilita la detección y diagnóstico de condiciones genéticas o enfermedades como el cáncer. Asimismo, se utiliza para identificar fragmentos de DNA de ciertas bacterias, virus u organismos microscópicos con el propósito de diagnosticar infecciones. Además, la PCR es conocida también como reacción en cadena de la polimerasa. La técnica de la PCR se basa en la capacidad innata de las DNA polimerasas para replicar las hebras del DNA. Se emplean ciclos de temperatura alternas, altas y bajas, para separar las hebras recién formadas entre sí después de cada fase de replicación. Posteriormente, se permite que esas hebras del DNA se vuelvan a unir, facilitando así su duplicación en sucesivas ocasiones. La reacción en cadena de la polimerasa fue perfeccionada por Kary Mullis, quien trabajaba para la Cetus Corporation en California durante la década de 1980. Inicialmente esta técnica era lenta debido a la desnaturalización de las polimerasas durante los cambios de temperatura, lo que requería la adición de nuevas polimerasas en cada ciclo. Para superar este problema, se utilizan DNA polimerasas termoestables extraídas de microorganismos adaptados a temperaturas elevadas, lo cual impide la desnaturalización inmediata de dichas enzimas durante las fases de desnaturalización del DNA a altas temperaturas como 95 grados centígrados. Para la realización de la técnica de la PCR requiere los siguientes elementos: 4 de NTPs, que esos son sustratos esenciales para la polimerización del nuevo DNA durante el proceso; cebadores o iniciadores, que son oligonucleótidos que complementan cada una de las dos hebras del DNA. Esos cebadores de longitud, generalmente entre 6 y 40 nucleótidos, permiten que la polimerasa inicie la reacción. Se sitúan enfrentados a una distancia apropiada, definiendo así la región del DNA que se va a amplificar. También se ocupa iones divalentes, que se utilizan generalmente iones de magnesio, a menudo agregados como cloruro de magnesio, aunque también pueden emplearse en manganeso, especialmente para inducir la mutagénesis en el DNA durante la PCR. Actúan como cofactores para la actividad de la polimerasa. Los iones monovalentes, como el potasio, que también actúan como cofactores para la polimerasa. La solución buffer, que mantiene el pH adecuado para el funcionamiento óptimo de la DNA polimerasa. También se ocupa la DNA polimerasa, que es esencial para la síntesis del nuevo DNA. La polimerasa TAC es la más común, con una temperatura óptima alrededor de 70 grados centígrados. El DNA molde, que contiene la región específica de DNA que se desea amplificar. Y el termociclador, que es el aparato encargado de mantener las temperaturas necesarias durante cada etapa del ciclo de la PCR. Los componentes esenciales para llevar a cabo una reacción de PCR se combinan en un tubo junto con los cofactores necesarios para la enzima y luego se someten a ciclos repetidos de calentamiento y enfriamiento, lo que posibilita la síntesis del DNA. Los pasos fundamentales de la PCR son los siguientes. El primero es la desnaturalización, que se realiza a 96 grados centígrados. En esa fase, la reacción se calienta significativamente para separar y desnaturalizar las cadenas de DNA, proporcionando así moldes de cadena sencilla para el paso siguiente, que es el templado, que se realiza a una temperatura de entre 55 y 65 grados centígrados. La reacción se enfría para permitir que los cebadores se unan a sus secuencias complementarias en el molde del DNA de cadena sencilla. Por último, el tercer paso es la extensión, que se realiza a 72 grados centígrados, y aquí la temperatura de la reacción se eleva para que la TAC polimerasa extienda los cebadores y sintetice nuevas cadenas del DNA. Esos pasos cíclicos de desnaturalización, templado y extensión se repiten en varias rondas, lo que resulta en la amplificación selectiva de la región específica del DNA que se está investigando. Este proceso de PCR permite obtener múltiples copias de la secuencia de interés de manera eficiente y precisa.
La PCR desempeña un papel crucial en diversos laboratorios de investigación y encuentra aplicaciones prácticas en campos como la medicina forense, pruebas genéticas y diagnósticas. Por ejemplo, se utiliza para amplificar genes asociados con trastornos genéticos a partir del DNA de los pacientes, incluyendo el DNA fetal en pruebas prenatales. Además, la prueba PCR se emplea en la detección de DNA de bacterias o virus en el cuerpo de un paciente. Si el patógeno está presente, es posible amplificar regiones específicas de su DNA a partir de una muestra de sangre o tejido. Estas aplicaciones demuestran la versatilidad y la utilidad de la PCR en la investigación y en el ámbito clínico, contribuyendo significativamente al diagnóstico y comprensión de enfermedades genéticas e infecciosas.